tal? Buenos días, queridos hermanos. Es para nosotros de mucho gozo, mucha alegría poder estar una vez más con ustedes, compartiendo unos cantos y también estudiando la palabra del Señor juntos. Y en el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. En el verso 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, enaltecido seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y el versículo 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que otra vez, otro domingo más, vamos a depositar nuestra confianza en el Señor, vamos a fortalecernos en Él y vamos a animarnos unos a otros a través tal vez de los comentarios o de alguna llamada. Pero vamos a todos a seguir confiando en el Señor y poniendo nuestra vida y todas nuestras preocupaciones, nuestros pesares, todo en Él, depositando todo en Él. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con unos cantos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque podemos seguir confiando en ti, Señor, seguir confiando en tu protección, Señor, en la salud que solo tú nos puedes dar, Señor, y en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos darte gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra, Señor, por este medio, y te pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno, Señor. Y, Señor, bendícenos entonces en esta semana que estamos comenzando, que traigas paz, que traigas gozo a nuestro corazón y más confianza y fortaleza, Señor, para seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Oh, hay miles de historias acerca de cómo eres tú, pero yo conozco tu dulce voz en la oscuridad que me dices que me amas y nunca me dejarás. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Oh, hay muchos buscando respuestas por todo lugar, pero sé que lo que buscamos solo tú nos puedes dar, porque sabes lo que anhelo antes de mi petición. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios. Y perfecta es tu voluntad para mí. Oh, you are perfect in all your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways too. Love so undeniable, I can hardly speak. Be so unexplainable, I can
It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Sí, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres ese buen Padre, Señor, y porque tú nos has mostrado, Señor, que en ti hay victoria, Señor, aún sobre la muerte, Señor, hay victoria sobre el pecado, Señor, y queremos exaltarte esta mañana, Señor, por eso. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. La victoria está en ti.
risen. Our God has risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God has risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Tú estás vivo, Señor, y en eso depositamos nuestra confianza, Señor. En eso depositamos nuestra fe, Señor, y nos aferramos a ti, Señor, porque confiamos que así como tú resucitaste, Señor, algún día nosotros también diremos, está completo, y resucitaremos, Señor, y estaremos contigo por toda la eternidad. Así que te amamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque podemos exaltarte, Señor, en esta mañana. Oh, qué gran don de gracias Jesucristo. ¿Qué más pedir que el cielo pueda dar? Justicia y gozo, libertad es Él, profundo amor y mi profunda paz. Me aferro a Él, espero en Jesucristo. Mi alma está ligada a la de Él. Qué gran misterio es poder yo cantar. Mío es no por mí, sino Cristo en mí. No temeré en la noche más oscura, mi Salvador conmigo siempre está. En cuanto a mi debilidad me gozo, porque allí se muestra su poder. Me aferro a Él, pastor que me defiende. En el valle oscuro me guiará. Oh, la noche está aquí, pero yo venceré, no por mí, sino Cristo
every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home, and day by day I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, I hope it's only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall reveal, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, to this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall reveal, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Sí, Señor. Tú estás con nosotros, Padre Santo. Y nos fortaleces y nos guías, Señor, a través de la oscuridad, a través de la noche más oscura, Señor. Tú estás con nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Y en tu nombre alabamos y damos gracias. Amén. Buenos días, amada iglesia. Good morning, beloved church. Qué bendición poder conectarnos un domingo más para estudiar la Biblia. It is such a blessing to be connected one more Sunday to study the Bible together. Esta semana quisiéramos pedirles a todos ustedes This week, we would like to ask all of you que estuviéramos en oración, animándonos unos a otros. to be in prayer and encouraging each other. Muchos hermanos amados de la iglesia están ahorita pasando por la infección de este virus. Many beloved people from our church are going through the infection of this virus currently. Y gracias al Señor han estado estables, pero queremos mantenerlos en oración. And we praise God because most of them are stable, but we want to keep them in prayer. Sigamos orando unos por otros. Let's continue praying for one another. Recordemos lo que el Señor nos dijo la semana pasada. Let's remember what the Lord told us last week. Él está en control. He is in control. Pero también vimos una iglesia que ora But we also saw a church that en prays momentos de angustia, in times of trouble, en momentos de aflicción. in times of affliction. Entonces quisiera invitar a los hermanos, amada iglesia, a orar. So I would like to invite you, my beloved brethren from church, let's pray. Oremos el martes, tenemos una reunión todos los martes a las 7 de la noche. Let's pray on Tuesday. Every Tuesday night at 7, we have a prayer meeting. Si ustedes quieren conectarse para orar con nosotros, déjenoslo saber. If you want to connect to that meeting to pray with us, let us know. Pero es muy importante que estemos orando. But it is very important that we may continue in Y prayer. también quería animarles, iglesia, And also, church, I would like to encourage que en you momentos tan difíciles como estamos viviendo, that in times as difficult as the ones we're going through, si alguno de ustedes tiene necesidad, por favor, déjenoslo saber. if any of you is in need of something, please let us know. Y también aquellos que han considerado continuar con sus diezmos ofrendas, por favor, déjenoslo saber. And then also those of you who have decided to continue to present your offerings and tithes, please let us know Para poder coordinarlo, entonces. so we can coordinate that as well. Y seguir honrando al Señor de esa manera. And that we may continue to honor the Lord in that way. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Now we were going to continue studying the book of Acts. Creo que ha sido innegable que el Señor estaba hablando en nuestros corazones. We cannot deny that the Lord has been speaking to our hearts. Entonces oremos para que siga siendo así. So let's pray for that to continue. Y que este texto que vamos a ver hoy en el capítulo 13 And that this text that we're going to be seeing today in chapter 13 también produzca fruto en nuestro corazón. may bring up fruit in our heart. Que el Espíritu Santo nos dé la valentía para ponerlo en práctica, ser obedientes. And that the Holy Spirit can give you the courage to put it into practice and to be obedient. Ok, oremos. All right, let's pray. Señor, te damos gracias.
Lord, we thank you por este tiempo de estudio bíblico. for this time of Bible study. Y queremos que sea más que solamente un estudio mental e intelectual. And we ask, Lord, that it may be much more than just a Bible study and some mental exercise. Necesitamos y requerimos We need and we require, Lord, de la voz de tu Espíritu hablando al corazón, the voice of your Spirit speaking to our heart, transformándonos, transforming us, dándonos tu perspectiva en medio de toda esta situación. giving us your perspective in the midst of this situation. En un momento donde hay tantas voces y tantas cosas pasando, In this time where there are so many voices speaking and so many things going on, necesitamos escuchar tu voz. we need to be listening to your Queremos saber voice. lo que tú estás haciendo We want to know what you are y doing cómo quieres usarnos en eso. and how you want to use us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, All right. entonces si ustedes recuerdan, Okay, so as you remember, el capítulo anterior, in the previous chapter, la persecución que Herodes llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén the persecution that Herod brought into the city of Jerusalem terminó provocando que el apóstol Pedro saliera de la ciudad. made it necessary for the apostle Peter to leave the city. Y eso provocó también que el foco de la narración And that also made that the focus of our narrative cambie. shift. Ahora ya no está en Jerusalén, sino que ahora se va a poner sobre la ciudad de Antioquía. Now the focus was no longer on the city of Jerusalem, but on the city of Antioch. Ahora la actividad de crecimiento de la iglesia se centrará en llevar el evangelio a otros lugares. Now the focus, the activity of the growth of the church will be focused on the bringing of the gospel to other places. Y eso no significa que la iglesia en Jerusalén haya desaparecido, haya dejado de trabajar y servir. And this does not mean that the church in Jerusalem had disappeared or stopped doing the commission, Sí. what they were. Sino que Hard nos, to do. nos muestra que el crecimiento de la actividad de la iglesia ahora empieza a extenderse por el mundo. But it shows us that the growth of the activity of the church now is spreading throughout the world. El evangelio no se enfoca solo en un lugar, The gospel is not focused in just one place, sino que está realizando actividad, está creciendo en diferentes partes del mundo. but now it is growing in different parts of the world. Cuando el evangelio llega finalmente al mundo gentil, When the gospel finally reaches the Gentile world, pareciera ser que hace un cambio de velocidad it seems as if it shifts gears y empieza a avanzar a una velocidad mucho más notoria, and it starts moving forward in an increasing speed, guiado siempre por el Espíritu de Dios, guided always by the Spirit of the Lord, para llevar a cabo el cumplimiento de la gran aventura de la gran comisión. to carry out the fulfillment of the great adventure of the Great Commission, Llevar el mensaje de salvación a todo pueblo del mundo. to bring the message of salvation to every people in the world. Hoy veremos cómo el Espíritu de Dios So today we're going to see how the Spirit of God es quien llama, is the one who calls, envía sends, y capacita. and enables. Y eso nos va a permitir ver un montón de enseñanzas prácticas And that is going to allow us to see a lot of practical teachings. y que nos va a retar el corazón, And it is going to challenge, challenge our heart y llevarnos a la obediencia. and bring us to Ok, obedience. entonces comencemos. All right, let's begin. Nos vamos a enfocar en el versículo 25 del capítulo anterior. We are going to begin in verse 25 of our previous chapter. Si ustedes recuerdan, no lo leímos la semana pasada, If you remember, we did not read that verse last week porque a mí me parece que encaja mucho mejor con el capítulo 13. because I think it fits a lot better on chapter 13. Entonces leamos, verso 25. So let's begin verse 25, chapter 12. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had completed their service, bringing with them John, whose other name was Mark. Bueno, no sabemos All right, we don't know si Bernabé y Saulo estuvieron en Jerusalén if Barnabas and Saul were at Jerusalem cuando Herodes mató a Jacobo e hizo la persecución de Pedro. when Herod killed James and persecuted Peter. No sabemos. We do not know that. Aquí hay una referencia a que ellos están regresando de Jerusalén hacia Antioquía, Here we find a reference in which they're coming back from Jerusalem to Antioch. pero el énfasis es que lo habían hecho después de cumplir su servicio. But the emphasis is that they did this after they fulfilled their service. ¿Cuál es el servicio al que se refieren?
What is this service that we're talking about? ¿Recuerdan ustedes que había un profeta llamado Agabo? Do you remember there was this prophet called Agabus En el capítulo 11, in chapter 11 que había anunciado una hambruna que vendría a la tierra de Judea. who had announced that there would be hunger in the land of Judea Y que la iglesia de Antioquía había organizado unas ofrendas para llevárselas a sus hermanos. and that the church of Antioch had gathered offerings to take to these brethren in Jerusalem. Que Bernabé y Saulo habían sido encargados de llevarla. And Saul and Barnabas were the ones in charge of bringing these offerings. A ese es el servicio al que se refiere. So that is the service that we're referring to in this verse. Entonces, no sabemos si llevaron la ofrenda, se quedaron durante el tiempo de la persecución y regresaron. So we do not know if they brought the offering and they were there during the time of the persecution and then they returned, O si lo que pasó es que la persecución sucedió, ellos llegaron y rápidamente se fueron. or the persecution occurred, then they came with the offerings and quickly returned to Antioch. We do not know. El énfasis es que llevaron y cumplieron con su misión But the emphasis is that they went there and they completed their service. y ahora están de regreso en Antioquía. And now they are back in Antioch. Pero ustedes recuerdan cuando vimos en el capítulo 12, en el anterior capítulo, But do you remember when we studied in chapter 12 que cuando Pedro fue liberado de la cárcel fue a visitar la casa de María? that when Peter was freed from jail, he went back to the house of Mary, Donde estaban orando los hermanos para su liberación. where the brothers and sisters from the church were praying for his liberation. Y nos dijo ahí que María era la mamá de un muchacho llamado Juan Marcos. And the text told us that Mary, this Mary, was the mother of a young man called John Mark. Y habíamos dicho que ese nombre iba a ser importante para el resto de la historia. And we mentioned that this name was going to be important for the rest of the Y story. aquí seguimos encontrándolo. And now we find him again. Y vamos a seguir encontrándolo poco a poco. And we will continue to find him later on. Y vamos a ver que él juega un papel muy importante en la historia. And we will see that he is playing an important role in this story. Lo que hasta ahorita sabemos de Juan Marcos So far, what we know about John Mark es que parece ser un hombre mucho más joven que los apóstoles. is that he apparently is a young man, younger than most of the apostles. Que es hijo de esta señora María. We know that he is son of this lady Mary. Y en Colosenses 4 nos va a decir And in Colossians chapter 4, it will tell us de que también era sobrino de Bernabé. that he was also a nephew to Barnabas. Es decir, que María era hermana de Bernabé. So we can conclude that Mary and Barnabas were siblings. Y posiblemente por eso es que él se va junto a ellos en este viaje. And maybe that is why this young man tags along with them in this journey. Vemos que Juan Marcos pareciera ser un muchacho sincero, We see that John Mark seems to be like a sincere man, pero vamos a ver que más adelante se muestra como un muchacho emocionalmente inmaduro también. but further along we're going to see that also he shows as an emotionally not very mature young man. Pero aún así el Señor lo quería usar. But nevertheless, the Lord wanted to use A him. través del ministerio quería traer madurez. Through the ministry, the Lord wanted to bring maturity to Y us. eso me anima mucho, And this encourages me a lot porque el Señor ve nuestra inmadurez. because the Lord sees our Él immaturity. puede ver cuánto nos falta en nuestro crecimiento mientras vamos sirviendo al Señor. He can definitely see how much we're lacking as we go and serve Him. Él ve las pataletas que a veces hacemos delante de Él. He knows, Tantrum. he can see the tantrums that we throw sometimes before Him. Y con paciencia nos guía, nos moldea, nos transforma. And patiently, He leads us, He transforms us, He molds us. Este muchacho inmaduro que vamos a ver su pataleta más adelante, This immature young man that we're going to see his tantrum later on terminaría escribiendo el Evangelio según San Marcos. would end up writing the Gospel of Mark. Interesante. Very Entonces interesting. ahora el joven Marcos se va con ellos. So now the young Mark comes with them. Viene a encontrarse con la aventura de la nueva iglesia gentil en Antioquía. And he comes to Antioch and finds the adventure of this new church there. Es una iglesia totalmente diferente a la de Jerusalén. This is a church that is totally different from the church in Jerusalem, No en cuanto a la doctrina y la enseñanza, not in terms of doctrine and teaching, sino en cuanto a la dinámica de la iglesia. but in terms of the dynamic of the Era una church. iglesia con el mismo amor que había en Jerusalén, It was a church that had the same love of the one in Jerusalem, pero la forma en que esta iglesia se mueve es un poco diferente. but the way that this church moves is a little bit different. Vamos a ver cómo. We are going to see how. Versos 1 y 2 del capítulo 13. Vamos a leer el 1, perdón.
Let's read verse 1 of chapter 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, and a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. No podemos olvidar lo impactante que era para los creyentes judíos en esa época leer ese versículo. We cannot forget how impacting it was for the Jewish believers to read this first verse. Era un grupo de gentiles creyentes a los cuales el Espíritu Santo les había capacitado con los mismos dones que a ellos. They were a group of Gentile believers who the Holy Spirit had enabled, had given gifts and the ability to perform the ministry the same way as to them. Para los judíos era algo increíble que esto realmente estuviera sucediendo. For the Jews, it was really amazing that something like this could happen. El texto nos dice que había profetas y maestros. The text tells us that there were prophets and teachers. Llama la atención de que no hay apóstoles ahí, It calls our attention that there are no apostles there. aunque Even though nosotros sabemos we now know que tiempo más adelante that later on, Saulo Saul se va a hacer llamar a sí mismo, se va a considerar a sí mismo un apóstol del Señor Jesucristo. will call himself and be considered one of the apostles. Entonces sí había un apóstol, aunque en ese momento tal vez no lo era tan claro para él. So there was an apostle there, but until now, it's not really clear for everyone. Pero hablemos un poquito de estos profetas y maestros. But let's talk a little bit about these prophets and teachers. Esta palabra profeta aquí es bastante controversial. This word prophets here is very controversial. Y la razón de eso es porque para nosotros es muy difícil definir de qué se trata esto. And the reason is that for us, it's very difficult to define what this is about. La palabra profeta The word prophet literalmente literally se refiere a la idea de hablar de parte de Dios. means the idea of speaking on behalf of God. Pero recuerden, en ese momento, But remember, at this time, ellos tienen el concepto del profeta del Antiguo Testamento, they have the concept of the Old Testament prophet, que es aquel que trae el mensaje de Dios who were these who brought the message from God para reprender to rebuke o advertir al pueblo de Dios. or to warn the people of God. Entonces, eso es lo que ellos tienen en mente cuando hablan de profeta. So this is what they have in their minds when they hear the word prophet. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, But if we come to think about it, los apóstoles the apostles estaban llevando a cabo esa labor. were carrying out that same work. Ellos estaban hablando de parte de Dios el mensaje que Dios quería. They were delivering the message from God on behalf of Him. Entonces esto nos hace pensar qué clase de profeta se refiere que es esto que está aquí. So this makes us think, what kind of prophets are these that we're talking about? Cuando llegamos a 1 Corintios, When we come to 1 Corinthians, Pablo mismo escribe después Paul himself describes later que lo que los profetas hablan that whatever the prophets speak debe ser puesto a juicio has to be judged para ver si corresponde con la verdad in order to verify that it is truthful, y que las palabras del profeta deben estar bajo control del profeta. and that the words of the prophet have to be under control of this prophet. Entonces, ¿exactamente a qué se referirá? So what exactly are they meaning? Pero al mismo tiempo, But at the same time, sabemos que en ese momento la Biblia no había terminado de escribirse. we also know that the Bible had not been finished writing. Entonces, a lo que queremos llegar es, So what we want to go to la Biblia nos dice is that the Bible tells que us ella misma, como libro, como la palabra de Dios, that it, as the Word of God, es la profecía más segura que existe. is the most sure prophecy that exists. Es decir, hermanos, si ustedes quieren saber lo que Dios quiere decirnos, So what that means, brothers and sisters, is that if you want to know what God wants to tell us, no necesitas ir a visitar a una persona que tenga título de profeta. you don't need to go and visit someone who has a title of being a prophet. Necesitas leer, escuchar y aprender, estudiar la palabra de Dios. What you need is to learn, listen, and study the Word of God. Porque ahí encontramos la palabra más profética, más segura. Because that is where we find the most sure, certain prophetic word. Pero al mismo tiempo, But at the same time, también entendemos, we also understand, como decíamos hace unas semanas atrás, as we mentioned a few weeks ago, que Dios puede usar a hombres o mujeres that God can use men or women para traer un mensaje específico
to bring a specific message a una persona o un grupo de personas específicas to a person or a group of people specific para un tiempo específico. in a specific time. Y eso que esa persona puede decir And this message that this person can deliver tiene que ser puesto a prueba has been put into proof. y tiene que ser impecablemente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. And it has to match perfectly with what the Word of God says. Porque el Señor nunca se contradice. Because the Lord never contradicts ¿Recuerdan himself. cuando Agabo daba su profecía? Do you remember when Agabus was delivering his prophecy? Nunca les decía a ellos lo que tenían que hacer. He never told them what they had to do. Solo les decía, miren, el Señor quiere advertirles acerca de esto. He only said, the Lord wants to warn you about Y this. entonces de esa manera ellos podían buscar la guía del Señor acerca de cómo reaccionar ante eso. And in that way, they could seek the guidance from the Lord in order to how to react. Pero es muy interesante esta palabra profeta. But this word prophet is very Pero interesting. también aparecen los maestros. But then it also speaks about teachers. La palabra maestro se refiere a aquel que imparte instrucción o enseñanza. The word teacher talks about this person who delivers instruction or teachings. Entonces pareciera ser que está unido con la palabra profeta también. So it kind of looks like it's united to the word prophet there. No se sabe, no se puede decir con exactitud We cannot say with certainty si estos hombres que aparecen aquí eran profetas y maestros todos, if these men that are mentioned here were all prophets and teachers, o algunos eran profetas y otros eran maestros, or if some were prophets and some were teachers, y que trabajaban en conjunto. and they worked along. Que tal vez el profeta traía el mensaje que el Señor tenía y el maestro lo explicaba. That maybe the prophet spoke the message that the Lord had and the teacher would explain it. No sabemos, We really can't know. pero otra vez tenemos que verlo bajo el contexto de esa época. But once again, we have to see this in the context for that Que time. toda la Biblia se ha terminado de escribir. The entire Bible has not been written Y yet. los creyentes gentiles And the Gentile believers no tienen todo el contexto de la revelación del primer testamento. do not have all the context of the revelation we had in the First Y Testament. por eso seguramente se hace importante el trabajo de estos profetas y maestros. And that is probably why it was so important for these prophets and teachers to do their work. Y ahora también entendemos And now we understand lo too importante de las cartas de Pablo más adelante. how important the letters from Paul were, Porque esas son las que van a darnos el marco de la doctrina del Nuevo Testamento. because those are going to give us the frame of the doctrine of the New De Testament manera que ya no necesitemos buscar profetas. in a way that we can don't need to search for prophets Porque anymore, ya tenemos la revelación de todo lo que Dios quiere que conozcamos en la Biblia. because we already have all the revelation of everything God wants to reveal about himself in the scripture. Bueno, veamos la lista de personajes que están aquí. All right, let's check out the list of characters who are here. Notemos que Bernabé encabeza la lista y Saulo la cierra. Let's notice that Barnabas is the first one on the list and Saul is the last one. Y esto nos va a mostrar cómo el capítulo 13 trae un montón de cambios muy interesantes. Vamos a empezar por el primero. And this is going to make us notice how chapter 13 brings a lot of changes. Very interesting. Hasta el capítulo 13, Up to chapter 13, Bernabé es siempre quien encabeza las listas donde Saulo está. Barnabas is always the one who heads the lists where Saul is Al listed. terminar el capítulo 13, By the end of chapter 13, eso va a cambiar. this changes. Saulo va a estar después de esto al principio de las listas. After this, Saul is going to be heading all the lists. De esta lista solo conocemos a dos de ellos, From this list, we only are acquainted with two of them, Bernabé y Saulo. Barnabas and Saul. De ellos hablaremos más adelante. We will speak about them more later. Enfoquémonos en los tres que no conocemos solo para saber un poquito acerca de ellos. Let's focus on the other three just to know a little bit about them. Y para que eso nos anime como iglesia también. And also so that can encourage us as a church. Simeón. Let's talk about Simeon. Ese nombre es un nombre judío. That name, Simeon, is a Jewish name. Y dice que lo llamaban Níger. And it says that he was called Niger. Esa palabra latina That Latin word significa literalmente, se refiere al color negro. literally talks about the color black. Entonces hay muchas personas que creen que se refiere a que esta persona era tal vez de un origen africano. So many people think that maybe this Simeon was from an African origin Y de estas características étnicas. and from these ethnic characteristics. Después aparece Lucio de Cirene. Then we find Lucius of Cyrene. Lo interesante de él es que su nombre es latín.
The interesting about him is that his name is Latin, pero es originario del norte de África, but he is also originary from the north of Africa, de una tierra donde había una población judía muy grande. from a land where there were a lot of Jews. No sé si recuerdan en el capítulo 11 I'm not sure if you remember from chapter 11 que nos decía que los primeros que compartieron del evangelio entre los gentiles eran de Chipre y de Cirene. where the text told us that the first ones who started preaching the gospel among the Gentiles, they were from Cyprus and from Cyrene. Tal vez Lucio era uno de esos primeros que se aventuró a predicarle a los gentiles. Maybe Lucius was one of these first believers who were bold enough to teach to the Gentiles. Y el tercero And the third one es Manaén. is Manaen. Manaén es el más judío de los que aparece ahí. Manaen is the most Jewish from the list. Su nombre es judío His name is Jewish, y dice ahí que se había criado junto a Herodes el tetrarca. and it tells us that he was a lifelong friend of Herod the Tetrarch. De hecho, esa frase se había criado junto o era un amigo de tanto tiempo. In fact, that phrase that says lifelong friend Literalmente significa hermano de crianza. literally means a brother in bringing up. Like they grew together. Grew up together. Entonces, algunos creen que era tal vez un hermano adoptivo de Herodes. Some even think that he was an adoptive brother to Herod, El mismo Herodes que había decapitado a Juan el Bautista. the same Herod who had beheaded John the Habían Baptist. crecido juntos. They grew up together. Seguramente en una comodidad económica, una estabilidad económica. Surely in economical well-being, Pero uno había creído y el otro no. but one had become a believer and the other ¿Y hadn't. por qué decíamos que esto nos anima? And why was I saying that this would encourage us? Personalmente creo que esta es una de las cosas más lindas de ser iglesia. Personally, I believe this is one of the most beautiful things of being a church. Cuando nosotros vemos la iglesia de Cristo, vemos toda la diversidad que hay en ella. When we see the Church of Christ, we can see all the diversity that there is in it. Vemos personas de diferentes orígenes. We can see people from different origins. No solamente en términos de grupos étnicos, Not only in terms of ethnic groups, no solamente en términos de países de origen, not only in terms of countries of origin, sino también culturas, but cultures, también incluso diferentes situaciones económicas. different economical situations. Y es hermoso ver cómo estos 5 hombres servían al Señor en esta iglesia. And it is beautiful to see how these 5 men were working in this church. Y tal vez eso es una de las cosas que más extrañamos de poder estar juntos como iglesia. And maybe that is one of the things we miss the most about not being able to be Ver together cómo as a church. nosotros como iglesia tenemos esa bendición. We as a church, we have that blessing. Tenemos la bendición de ver tanta diversidad y tantos orígenes entre nosotros. The blessing of seeing this great diversity and so many origins among Y us. servir juntos And being able to serve y adorar together juntos. Es una bendición. and grande. worship the Lord together. It's a blessing. Continuemos. Let's continue. Versos 2 y 3. Verses 2 and 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Wow, entonces algo increíble sucede. Wow, so something incredible happens here. Estos 5 hombres estaban sirviendo en la iglesia. These 5 men were working, serving in the church. Pero hay 2 palabras que usa aquí. But there's 2 words that it uses Son muy here interesantes. and that are very interesting. Estaban ministrando They were worshiping y estaban ayunando. and they were fasting. Esa palabra ministrar que aparece ahí That word worshiping that we find here es la palabra de donde nosotros en español sacamos la palabra liturgia. is the word in which we it's rooted the word liturgy, Que se refiere a las actividades que se llevan a cabo en un templo. which refers to the activities are carried out in a temple. Se refiere como actividades que se realizan para servir a un Dios, como lo que los sacerdotes hacían. It refers to activities that are carried out to serve a God, like what the priests did. Puede ser una gran cantidad de diversidad de actividades. It can mean a wide
variety of different activities. Los sacerdotes The priests no solamente hacían los sacrificios, not only would perform the también sacrifices, limpiaban los utensilios, they also cleaned the utensils. cambiaban los panes, They changed the breads. encendían las velas, las lámparas. They would light up the lamps. Bueno, había un montón de cosas que hacían los There sacerdotes. were a lot of things that they did. Y a eso es a lo que la palabra se refiere. And this is what this word is talking about. Muchas versiones traducen la palabra como adoración. A lot of versions translate this word as worship. Y eso me encanta, And I love that porque eso nos ayuda a recordar que la adoración no es solamente una expresión musical. because it reminds us that worship is not just a musical expression. Claro, absolutamente que también es parte de eso. Of course, absolutely, it is also a part of it. Pero se refiere a la idea de servir a Dios, But it means it's the idea of serving God al servir a su pueblo. as we serve His people. Y esa es la forma en que adoramos. And that is the way we worship. Y eso es otra de las cosas que tanto extrañamos de estar juntos. And that is one of the many things that we also miss of being together. Pero aún así podemos hacerlo. But we still can do it. Aunque estemos separados, podemos servirnos los Even unos a though los otros. we're apart, we can still serve one another. Tenemos que estar pendientes de cómo podemos adorar a Dios de esa manera. We have to be looking for ways to be worshiping God in that way. Bueno, pero Pablo, Bernabé y ellos no eran sacerdotes. But Saul, Barnabas, and all these men, they were not priests. Entonces, ¿qué clase de cosas estaban haciendo? So what kind of things were they doing? ¿Qué estaban haciendo ahí en la iglesia y que era adoración a Dios? What activities were they carrying out in church that was worship to the Lord? No sabemos. We don't know. Pero ¿saben qué? But you know what? Si ustedes llevan ya suficiente tiempo sirviendo al Señor, If you have been following the Lord for long enough, ustedes saben que las tareas ministeriales pueden incluir una gran cantidad de cosas. you know that working in ministry can include a wider array of things. Servir y adorar al Señor a través del servicio puede ser a través de lavar baños, Serving and worshiping the Lord can be done like cleaning up bathrooms, cambiando pañales, like changing diapers, poniendo sillas, setting up chairs, cantando, singing, dando clases. teaching Hay classes. tantas formas y tantas maneras. There are so many ways to serve. Y eso es lo que estaban haciendo ellos ahí. And that is what they were doing there. Sirviendo a la iglesia de todas las maneras posibles. Serving the church in all the ways that they could. Pero al mismo tiempo estaban ayunando, dice ahí. But at the same time, it tells us that they were fasting. Y esa es una palabra que ya habíamos visto varias veces antes. And that is a word that we had seen several times before. De hecho, sabemos que es una palabra que se va a repetir mucho en el Nuevo Testamento. In fact, we know that this word is going to be repeated several times along the New Testament. Pero recordamos que por el trasfondo judío, But let's remember that because of their Jewish background, la implicación de ayunar the implication of fasting está unido al concepto de sentir aflicción por el dolor del pecado cometido. is joined very deeply to the sense of feeling sorrow for sinning. Pero cuando llega el ayuno a la iglesia gentil, But when fasting comes to the Gentile church, y como vemos el desarrollo en el Nuevo Testamento, and how we see the development of this along the New poco a Testament, poco el ayuno empieza a tomar una connotación diferente. little by little, fasting starts carrying out a different meaning. Ya no es un asunto como de una aflicción por el dolor, el pecado cometido, It is not as much as sorrow because of sin that was committed, sino que se empieza a ver, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 14 otra vez, but we will start seeing this more and more in chapter 14, for example, como una expresión de una necesidad de guía y sabiduría de parte de Dios, as an expression of needing guidance and wisdom from the Lord, como una dependencia de que Dios guíe, like a dependence on God's guidance, dejando de consumir alimentos like stopping the ingest of food para buscar la guía y la sabiduría de Dios en nuestras vidas. to search the guidance and the wisdom from God in our lives. Deberíamos ayunar tal vez más, Maybe we should fast more, buscando al Señor, searching, seeking the Lord, buscando que Él guíe con nuestras vidas con su sabiduría. wanting Him to guide our lives with His wisdom. Entonces estaban sirviendo, So they were serving, buscando la sabiduría del Señor. they were searching for the wisdom from the Lord. Miren lo que sucedió. Let's see what then happened. El Espíritu Santo habló. The Holy Spirit spoke. Esa expresión dijo el Espíritu Santo. This expression, the Holy Spirit said, Literalmente significa expresar con palabras. literally means to express something with words. ¿Cómo habló? How did He do it?
¿Fue a través tal vez de los profetas que estaban ahí? Was it maybe through those prophets that were there? Tal vez escucharon una voz audible. Maybe they heard a voice out loud. ¿Será un sueño, una visión? Could it have been through a vision or a dream? Lo interesante es que Lucas no nos dice. Very interesting is that Luke doesn't tell us. Tal vez porque no es lo más importante. And maybe it's because it's not the most important. A veces el Espíritu Santo puede buscar otras maneras de hablar. The Holy Spirit can find different ways to speak. Pero sabemos, como habíamos dicho, que hoy la principal es a través de su palabra. But as we have mentioned today, the main way that he speaks to us is through his word. Lo más importante del texto The most important part of this text es que habló. is that he spoke. Y además, lo que dijo. And also what he said. Dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. It says that the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Apartar literalmente se refiere a la idea de poner a un lado. To set apart literally means to set something aside. Es como hacer una distinción entre un grupo de personas y otra. Like to make a distinction between a group of people and another one. ¿Será que ellos ya sabían que cuál era esa obra a la que los había llamado? Could it be that Paul and Barnabas already know what that work was? ¿O es en ese momento que les está diciendo cuál es esa obra? No sabemos. Or could it be that in that very moment the Holy Spirit is telling them what the work will be? ¿Significa que los otros tres ya no son útiles? Does that mean that the other three are now no longer useful? No, nada que ver. No. Simplemente que el Señor quería hacer un cambio ahora de velocidad, como les decía. It's just that the Lord wanted to make this like shift the gears right En la now iglesia. in the church. Y quería usar a este par de hombres. And he wanted to use this pair of men. ¿Y por qué a ellos dos? And why them? Porque sí. Porque así es el Señor. Él escoge a quien quiere. Because that's how the Lord works. He Es- chooses whoever he El wants. Espíritu Santo es el que hace la obra. The Holy Spirit is the one who carries Noten out the ahí, work. fue Él el que dijo, a estos son los que quiero. Notice that it was him who said, I want these two. Es su iglesia. It is his church. Es su misión. It's his mission. Y Él decide a quién quiere usar para qué cosa. And he decides who he wants to use for each thing. Cuando ellos escucharon esto, So when they heard this, miren qué hicieron. let's notice what they did. Dice que ayunaron y oraron otra vez. Then it says that they fasted and prayed again. Eso pareciera mostrar que quisieron buscar esa confirmación de parte del Señor. This seems to indicate that they wanted to find a confirmation from the Lord. Es otra vez esa expresión de ayunar ahí, buscando la guía y la sabiduría del Señor. This expression of fasting again here, seeking the Lord's wisdom. Y cuando ellos encontraron la paz de que sí, esto es lo que Dios está guiando, And when they found the peace that God was leading this, dice, les impusieron las manos y los despidieron. it says that they laid their hands on them and sent them off. La palabra imponer las manos o la expresión. This expression that they laid their hands on them, Recuerden que hasta ahora tenía una implicación acerca de delegar una autoridad, delegar una misión. remember that up until now, it had an implication of giving authority, delegating authority or a mission. Pero el asunto es que aquí en la iglesia de Antioquía no están los apóstoles. But the thing is, in this church in Antioch, there are no apostles present. Como que ellos hasta ahora son los que han impuesto manos. But and they have been the ones laying hands up until now. Y aparentemente estos 5 hombres tienen los 5 como la misma posición, digamos, de servicio. And apparently, these 5 men listed here have the same position of service. Entonces, ¿quién está imponiendo las manos ahí? So who is laying hands on who there? Aparentemente, Apparently, lo que estamos viendo aquí es que toda la iglesia se une. is that what we see here is that the entire church is joined Es together. decir, se le comunica a la iglesia de Antioquía lo que el Señor Jesús ha dicho, el Espíritu Santo ha dicho. So basically, they communicate to the entire church what the Holy Spirit has said. Oran y ayunan. They pray, they fast. Están todos de acuerdo que es algo que el Señor está guiando. They all agreed that it was something God was leading. Y estos 3 hombres And these 3 men, imponen las manos sobre los 2 que van a salir they lay their hands on the 2 that will leave a nombre de la autoridad de la iglesia.
in the name or the authority of the church. Una vez más, Once again, aquí vemos cambios que se están dando. we can see changes that are happening Noten here. ustedes el cambio de la dinámica de la iglesia de Jerusalén con la iglesia de Antioquía. Can you see the change on the dynamic of the church of Jerusalem compared to this church in Antioch? Pero es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. But it is the Holy Spirit who is doing Y this. los despidieron. So they sent them off. La palabra despedir ahí The word sent them off there implica literalmente que les dieron todo lo que necesitaban para el viaje. says basically that they gave them everything they needed for their journey. Es decir, les dieron tal vez el dinero y los alimentos que necesitaban para empezar el viaje. So they probably gave them money and the food that they needed to begin the journey. Aquí hay algo interesante, And here there is something very interesting. que tal vez me voy a meter en problemas por decir esto. I might get into trouble, but let's go for it. ¿Notan ustedes la sencillez de este llamado? Can you notice the simpleness of this calling? 3 versículos. 3 verses. Estaban sirviendo y ayunando. They were worshiping and fasting. El Espíritu Santo habló, The Holy Spirit spoke. lo confirmó la iglesia, He confirmed it to the les dieron lo church. que necesitaban. They gave them what they needed, Adiós. and goodbye. Pero hoy en día, But today, ¿cuánto nos cuesta how hard it is salir a hacer la misión? for us to go out and do the mission. ¿Verdad? Hoy es, bueno, vamos a orar, van a pasar 3, 4 años, tienes que reunir tanto dinero. Today, it is okay. We're going to pray, and we're gonna pray for like 3 or 4 years. Let's gather this amount of money. Tienes que tener una organización misionera que te You apoye. need to have this missionary organization that is backing you up. Y no estoy diciendo que la persona tiene que salir como a las propias, así, a las malas. And I am not saying that a person has to just go out carelessly. No, noten, la iglesia de Antioquía asume la responsabilidad de darles lo que ellos necesitan. No, notice the church in Antioch, they're assuming the responsibility of providing what they need. Entonces es muy importante que una iglesia local esté apoyando a un misionero, claro que sí. So it is important that a local church can be backing up or supporting a missionary. Pero al mismo tiempo nosotros podemos ver But at the same time, we can see la sencillez de la fe de ellos. the simpleness of the faith they had. El Espíritu Santo habló, The Spirit spoke, quedó confirmado, it was confirmed. dale, Go ahead, vamos. let's go. No hay que complicarse mucho. We don't need to make it more ¿Y qué va a complicated. pasar cuando lleguemos allá? And what's going to happen once we get there? Pues el Espíritu Santo te envió, ¿verdad? Well, the Holy Spirit sent you, right? Entonces Él te va a cuidar y te va a guiar y te va a proveer. So He will look after you, He will take care of you, and He will provide, and He Oye. will guide. Hoy en nuestros días eso nos cuesta mucho entenderlo. And nowadays, we find it so hard to understand Y la this. iglesia de Cristo, sobre todo la iglesia latina, The Church of Christ, especially the church in Latin America, nos cuesta tanto creer a veces esas cosas. we find it so hard to believe these things Nos sometimes. complicamos mucho. We become so complicated. Antes de cerrar ese punto, tengan en cuenta esto. Before we close that point, let's take this into account. ¿Notan ustedes la diferencia entre la iglesia de Jerusalén y Antioquía? Do you notice the difference between the church in Jerusalem and the church in Antioch? Ya habían pasado unos 14 años, About 14 years had gone by, o 15 tal vez, maybe 15, desde que el Espíritu Santo se había derramado sobre los apóstoles. since the Holy Spirit was poured upon the apostles. Y la iglesia de Jerusalén, la iglesia judía, And the Jewish church in le Jerusalem, había costado muchísimo they had a really hard time entender que el Señor quería llegar y alcanzar al mundo gentil. understanding that the Lord wanted to reach the Gentile ¿Se world. acuerdan cuánto le costó a Pedro? Do you remember how hard it was for Peter? Hasta que finalmente le predicó a Cornelio y a su Until he familia. finally went out and preached to Cornelius. Años pasaron. It took years. Y claro, durante ese tiempo la iglesia estaba formando y estaba siendo entrenada y toda la cosa. And of course, during that time, the church was being built up and they were being taught, Pero no salían hacia el mundo. but they would not go out to the world. Pero miren la iglesia de Antioquía. But let's see what happens with the church in Antioch. Llegan estas personas, empiezan a predicar el evangelio. These people come and they start preaching the gospel. Pablo y Bernabé llegan, les empiezan a enseñar. Saul and Barnabas come and they start teaching to En them. cuestión de 1 o 2 años, And in a matter of 1 or 2 years, ya, ¡pum!, misioneros para todo el mundo.
boom, let's go. Missionaries out to the world. A ellos les costó menos entender la Gran Comisión. It took them less to understand the Great Commission. ¿Será que era posible que la religiosidad judía fuera un estorbo para que ellos entendieran y aceptaran esto? Could it be possible that the Jewish religiousness would be a hindrance for the church in Jerusalem to understand Sí, this? puede ser, es I don't algo know, interesante. maybe. It's interesting. ¿Qué nos está estorbando a nosotros? But what's hindering us? ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? What is stopping us? ¿Por qué nosotros también nos cuesta tanto entender que hay que salir? Why do we have such a hard time to understand that we have to go out? Y yo entiendo, And I understand. no todos tienen que salir. Not all of us have to go out. ¿Verdad? Miren, Saulo y Bernabé salieron We can see here Saul and Barnabas left, y los otros 3 se quedaron and the other 3 stayed behind, cuidando la iglesia. taking care of the church. Entonces yo entiendo, no todos tenemos que salir, And I do understand we don't all have to go out. pero al mismo tiempo tenemos que reconocer But at the same time, we have to recognize que no sale nadie de nuestras iglesias. that many times no one goes out Muy from our pocos. churches. Very El few. mundo necesita escuchar. The world needs to listen. Wow, no ustedes cuánto nos afecta eso, esto que está pasando de la pandemia a nosotros como iglesia. Wow, how much this whole pandemic thing is affecting our church. Pero igual hay que salir. But still, we have to go Pastor, out. pero los aeropuertos están cerrados. Pastor, but the airport is closed. Bueno, primero nuestra Jerusalén. Well, let's begin in Empecemos Jerusalem. a salir aquí cerca. Let's start going out here. Podemos salir. We can do that. Oremos para que el Señor lo haga. Let's pray so that the Lord will. Pero la do clave it. es, But the key is el Espíritu Santo es el que dice quién sale. the Holy Spirit is the one who says who goes out. ¿Cómo podemos saber quién es el que el Señor quiere? How can we know who that person is? Ministremos y ayunemos. Let's worship, serve, and fast. El Señor lo va a decir. And the Lord will Y speak. cuando lo diga, And when He says, obedezcamos. let's be obedient. Sigamos. Let's go on. Versos 4 en adelante. All right, verses 4 on. Wow, empieza la gran aventura misionera al mundo. Wow, the great adventure of missions into the world begins. Recuerden, habían pasado 14, 15 años de historia de iglesia ya. Remember, we already had 14 or 15 years of church history so Y far. la única vez en que vimos que esto empezara a suceder And the only time that we saw that this would happen es cuando vino la persecución. was when the persecution came. No fue por obediencia al Espíritu Santo, sino por necesidad. It was not necessarily because of obedience to the Lord, but out of necessity. Y a veces el Señor usa eso también. And sometimes the Lord uses Pero that notemos too. aquí lo que dice. But let's notice what it says Versos here. 4 al 5. Verses 4 and 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. Ok, para aquellos que tienen en su corazón una inquietud de misiones, For those of you who may have a itch in your heart for missions, aquí hay un montón de cosas lindas que podemos aprender de manera práctica. there's a lot of beautiful things that we can learn in a practical Bueno, way. vemos que Bernabé y Saulo salen We see that Barnabas and Saul, they leave, enviados por el Espíritu Santo. sent out by the Holy La Spirit. palabra enviar ahí literalmente se refiere como hacer salir. The phrase sent out there literally means to make someone leave. El Espíritu Santo los hizo salir de Antioquía. The Holy Spirit literally made them leave. Eso me gusta Antioch. mucho. And I really like that Porque hubiera sido fácil y cómodo para Saulo y Bernabé quedarse en Antioquía. because it would have been comfortable and nice for Saul and Barnabas to remain in Antioch. Finalmente estaban haciendo la obra del ministerio. They were still carrying out the work of the Estaban ministry. enseñando, formando cristianos. They were teaching, they were discipling Christians. Pero ¿se acuerdan como en el caso de Felipe? But remember, like in the case of Philip, ¿Notan? Es la misma forma de orar del Señor. you see that's like the same, there's a pattern in the way the Lord was working there. Felipe tenía un ministerio grande, lindo en Samaria. Philip had this beautiful, big ministry in Y el Samaria. Señor le dice, no, vete para un camino ahí hacia Gaza. And the Lord tells him, no, go to this deserted road on the way to Gaza. Aquí vemos lo mismo. And we see the same here. Pablo y Bernabé están sirviendo, ministrando, enseñando. Saul and Barnabas were ministering, they were working in this church in Y el Antioch. Espíritu Santo le dice, no, miren, vamos para allá.
And the Holy Spirit comes and tells him, you know what? Nope. Let's go ¿Y this qué way. está pasando allá, Señor? And Lord, what is happening over there? Ahorita nada, pero ya van a ver. Nothing so far, but you're going to see. Ustedes lo van a hacer. You are going to carry El it out. Espíritu Santo los envió. So the Holy Spirit sent them out. Entonces que el Señor nos saque, nos envíe. Let's be willing for the Lord to bring us out, to send us out. Esas aventuras emocionantes de, bueno, Señor, aquí estoy cómodo, aquí estoy bien, pero si me quieres sacar de aquí, sácame. These exciting adventures of saying the Lord, oh, I'm comfortable here, I'm okay here, but if you want me, just lead me out. Envíame Send me a donde tú quieras. wherever you want to Tengan send me. cuidado si hacen esa oración. Be careful if you pray that prayer. Tal vez el Señor va a escucharla y va a llevarlo a cabo. The Lord is going to listen and He's going to carry it out. Pero son las mejores aventuras de fe. But those are the best adventures of faith. Y entonces ahí salieron And so they left. y llegaron a un lugar conocido. And they went to a known place. Ustedes dirían, conocido, en serio. And you might say, what do you mean a known place? Sí, ¿recuerdan ustedes? Yeah, remember? Bernabé nació en Chipre. Barnabas was born in Cyprus. Entonces no es que el Señor los mandó a un lugar absoluto y totalmente desconocido. So it is not that the Lord sent them to this absolutely unknown place for them. Entonces esa es una clave también para nosotros. So that is a key for us maybe. Cuando el Señor nos está enviando, nos saca primero, no nos lleva de una sola vez a un lugar donde no sabemos nada más. When the Lord is bringing us out, He doesn't really send us to a place that we're just don't know anything about. Sino que nos envía a un lugar donde tal vez hay algo familiar, donde no es tan radicalmente diferente. But He's sent us to this place where it's maybe there's something familiar and it's not such a radical change. Chipre era una isla que había sido muy influenciada en los siglos pasados Cyprus was an island that had been very influenced in the past centuries por la cultura sirio-fenicia, by the Syrian Phoenician culture, que es donde está Antioquía. which is where the Antioch is. Entonces la isla de Chipre no sería algún lugar tan diferente para ellos. So the island of Cyprus would not be such a different place for No them. solamente porque Bernabé era de ahí, Not only because Barnabas was from there, sino que la cultura no era tan diferente a la que ellos vivían en Antioquía. but also the culture was not as different as the one in Antioch. Es una enseñanza práctica para nosotros tal vez. That is maybe a practical teaching for O us. sea, no significa que de aquí de Guatemala tenemos que salir de una vez a una tribu perdida en medio de Nepal donde no conocemos a nadie. Maybe it means that we don't need to leave Guatemala to go to this lost tribe in the middle of Nepal where we know nothing about them. Tal vez el Señor nos lleva a un lugar donde tal vez hay una mezcla, donde podemos entender algo de la cultura. Maybe the Lord will lead us to a place in where there's this mix in which we can understand a little bit of their culture. Y eventualmente el Señor te lleva a Nepal. And eventually the Lord can take you to Nepal. Como Pablo, al final terminó yendo a lugares que nunca antes había visto. Like Paul, eventually he ended up in places that he had never been to. Pero el primer paso But the first step es un lugar familiar para ellos, was a familiar place for them, sobre todo para Bernabé. especially for Barnabas. Y entonces vemos otra cosa muy común en los viajes de Pablo. And then we see something that was very common in the journeys of Paul. Noten ustedes que llegan a la isla, y empiezan a visitar las sinagogas de los judíos. Notice that they arrived to the island and they start visiting the synagogues of the Jews. En el ministerio de Pablo vamos a ver eso repetirse una y otra vez. In Paul's ministry, we're going to see that this will happen one time and another time. Cuando llegaban a un lugar, buscaban a los judíos que habían ahí Every time they went to a new place, they would find the Jews there, y buscaban enseñarles el evangelio a ellos primero. and they try to teach them the gospel first. ¿Y por qué a los judíos primero? And why the Jews first? Por dos razones. For two reasons. Uno, First, era mucho más fácil comunicarles la verdad de Jesús como Mesías porque ellos ya conocían las promesas del Mesías. it was a lot easier to communicate the truth of Jesus as a Messiah because they already knew of the promises of a Messiah. Y dos, And two, la revelación del plan de salvación al mundo llegó primero a los judíos. the revelation of the plan of salvation from the Lord came first to the Jews. Entonces por eso primero llegaron a los judíos So that's why they came to the Jews y first, luego a los gentiles de la ciudad. and then to the Gentiles in the city. Pero notemos una cosa, But let's notice something. ellos llegan a Salamina, They come to Salamis, que es en el extremo derecho de la isla de Chipre. which is on the right Street. edge of the island.
y van a ir hacia el otro extremo, a la ciudad de Pafos. Vamos a ver más And adelante. they are going to travel to the opposite end of the island, Desplazándose por la tierra. traveling by land. ¿Por qué quería ir entonces a Pafos, Pablo y Bernabé? Why would Paul and Barnabas want to go to Paphos? Otra estrategia misionera de Pablo. It was another missionary strategy from Paul. Casi siempre cuando llegaba a una provincia, Almost every time when he arrived at the province, buscaba a la capital primero. he went to the capital city of the Al province. impactar a la capital, When he impacted the capital city, indirectamente estaba impactando toda la provincia. he was indirectly impacting the entire province. Pafos era la capital de toda la isla de Chipre. And Paphos was the capital of the island of Cyprus. Entonces, varias enseñanzas prácticas. Sigamos. So there's a bunch of practical applications here. Let's continue. Aquí sabemos que no solamente iban 2, sino 3. And so now we know that there were not only 2 traveling, but there was a third person. Está Pablo Bernabé y está Marcos aquí. There, it was Saul, Barnabas, and now we also see Mark was here. Juan Marcos, ¿verdad? John Mark. La palabra que utiliza ahí dice que era su ayudante. The word that it's used there, it says that he was there to assist them. Esa palabra literalmente significa estaba bajo la autoridad de ellos. That literally means that he was under the authority of them. Se traduce como asistente o auxiliar. He was an assistant or an auxiliar. Tal vez por su edad, Maybe because of his age. pero probablemente se refiere a que Juan era el que les ayudaba a llevar las maletas, los equipajes y cosas así. But it was probable that he was the one carrying all the baggage and all their stuff. Seguramente Bernabé, que era su tío, quería que Juan Marcos experimentara el ministerio. Surely Barnabas, who was his uncle, wanted him to experience this part of Y ministry. recuerden, están llegando a la tierra de donde ellos son originarios. And remember, they were arriving to this land from which Barnabas was. Entonces Juan Marcos va acompañándolos con ellos, un muchacho joven. So John Mark was with them, a young man. Sigamos, Let's continue. porque aquí vemos su primera aventura de fe en Chipre. Because here we will find their first adventure of faith in Cyprus. Versos 6 al 8. Verses 6 through 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Verses 6 through 8. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas, the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Ok, cuando llegan a la Pafos, a la ciudad capital de la provincia, So when they arrive at Paphos, the capital city, se ponen en contacto con la comunidad judía del lugar. they get in touch with the Jewish community Y there. aparentemente ahí se enteran de este señor Bar Jesús, And apparently there they find about this man Bar-Jesus. un personaje muy raro y siniestro. It's a very weird and sinister character. Bar Jesús, su nombre significa literalmente hijo de Jesús. Bar-Jesus, literally his name means son of Jesus. ¿Será que está tratando de hacerse pasar por un hijo del Señor Jesús? Could it be that he was trying to make himself appear as a son of the Lord Jesus? No pareciera ser lo más correcto de It pensar. doesn't seem like that's the best interpretation. Pero es un hombre judío But he was a Jewish man, y dice que era mago. and it says that he was a magician. Esa palabra mago se refiere a la idea de una persona que practica artes ocultas y oscuras. That word magician refers to a person who practices dark magic or arts. ¿Se acuerdan? Dice también, perdón, antes de que nos acordemos, noten también que dice que era un falso profeta. Notice that it also says that he was a false prophet. Proclamaba hablar de parte de Dios. He was proclaiming, he said that he was speaking on behalf of God. Pero en realidad era un hombre que estaba siendo influenciado por el diablo mismo. But in reality, he was a man who was being influenced by the devil himself. Era un engañador que estaba aprovechando su carisma para moverse en círculos de influencia. He was a deceiver who was taking advantage of his charisma to move in circles of Y influence. como les decía, eso nos ayuda a recordar a alguien que conocimos en el capítulo 8.
And as I was telling you, this kind of makes us think of someone we met in chapter 8. Cuando Pedro llegó a Samaria, When Peter arrived in Samaria, después de que Felipe hubiera compartido el evangelio, after Philip had shared the gospel se there, encontraron con otro mago igual. they found another magician. Solo que este de aquí es un judío en tierras gentiles. But this one is a Jewish and Gentile land. Su otro nombre, o la forma como se traducía su nombre, es Elimas, The other way that they called him was Elimas, que es un término sirio-fenicio, como les decía, la influencia de que había. which is a Syrian Phoenician term. As I was telling you, they had this influence, Que significa sabio. which means wise. Es como los sabios que aconsejaban a los reyes y cosas así. It's like the wise men who would give advice to the kings. Sí, era el término que se le daba a los consejeros de los gobernantes. It was a term that it was given to the Council. advisors for the governors. Ujú. Y eso nos lleva a conocer a otro personaje que es el procónsul Sergio Paulo. And this brings us to meet another character who is this proconsul. La ciudad de Pafos tenía una población judía muy grande. The city of Paphos had a great number of Jews. Y al parecer, así como Cornelio el centurión, And apparently, just as Cornelius, the centurion, este procónsul romano también se sentía muy atraído hacia la fe judía. this Roman proconsul had felt attracted to the Jewish culture. El texto dice que era un hombre prudente. The text tells us that he was a man of intelligence. Eso se refiere a un hombre que estaba dispuesto a considerar y a escuchar. It means that he was a man that was willing to listen and to consider. Un hombre de entendimiento es otra forma de traducirlo. A man of understanding is another Y al way to translate it. sentirse atraído por la fe judía, And as he was attracted to the Jewish faith, terminó enredado con este falso profeta judío he ended up entangled with this Jewish false que lo prophet estaba engañando. who was taking advantage of him. Pero recuerden, But remember, como Bernabé era de ahí de la zona, since Barnabas was from that area, seguramente al darse a conocer la noticia que él estaba ahí de regreso, when the word spread that he was back in town, y como parece indicar que él era de una familia de dinero, and since it appears to be that he was from a family, a wealthy family, la voz de que Bernabé llegó a los oídos de Sergio Paulo. the word that Barnabas had came to the ears of Y Sergius y Paulus. quiso escuchar este nuevo mensaje del que hablaba Bernabé. And he wanted to listen this new message that Barnabas was teaching. ¿Se imaginan ustedes la emoción que tuvieron Saulo y Bernabé en ese Can you momento? imagine the excitement that Paul and Barnabas felt at that Cuando time? les dicen, miren, el procónsul, el gobernante de la provincia, quiere hablar con ustedes. When they heard the news, you know, the proconsul, the governor of this province, wants to speak with you. Para Saulo, For Saul, era el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. this was the beginning of the fulfillment of that promise that God had given him. Seguramente fueron muy animados a encontrarse con el procónsul. Certainly, they were very encouraged to go and meet with this proconsul. Iban a entrar a la casa oficial romana de este hombre. They were going to enter the official Roman house of this man. Pero ya el Señor había quitado de ellos como judíos lo que a Pedro le había molestado entrar a la casa del centurión. But the Lord had already taken away from their heart as Jews what had hindered Peter when he had to go enter the centurion's house. Entran. ¿Cómo habría sido el inicio de esa conversación? So when they arrive, how could that conversation have begun? La oportunidad de poder hablarle al gobernante las buenas noticias del Evangelio. They had the opportunity to share the good news of Jesus with the governor of this Pero no province. contaban con algo. But they were not taking something into Que account. cuando estaban hablando con el procónsul, That as they were speaking with this proconsul, quien está muy interesado, who is very interested, este personaje Bar Jesús está interrumpiendo todo. this character, Bar Jesus, was interrupting everything. Noten ahí dice resistía, los resistía. Notice that it says that he was seeking, En el oppose ocho. them. He Ajá. opposed them. Literalmente significa eso, significa oponerse, Literally, he was resisting them. presentar una oposición. He was presenting an opposition. Aparentemente, como este hombre es judío también, Apparently, since this man is a Jew as well, cuestionaba todo lo que estaban hablando ellos. he was questioning everything they were talking about. Pero recuerden,
But let's remember ¿Quién aparece siempre primero en la lista hasta ese momento? who appears on the list first up until now. Bernabé. Barnabas. Entonces es probable que es Bernabé el que está hablando con Sergio Paulo. So it is very probable that Barnabas is speaking with Sergius Paulus. Recuerden que Bernabé significa hijo de consolación. Remember that Barnabas means son of encouragement. Ujú. Dios le había dado la capacidad de animar y exhortar con sus palabras. God had given him the ability to encourage and to rebuke, exhort with his Era un words. hombre que tenía gracia al hablar. He was a man who had grace in his speech. Entonces, mientras él estaba hablando con Sergio Paulo, So as he was speaking with Sergius y el Paulus, otro tipo se metía, interrumpía, cuestionaba todo lo que Bernabé this decía, other man was getting in the conversation, interrupting and questioning everything Barnabas was probably saying, oponiéndose a cada cosa que él estaba enseñando. opposing to everything that he was teaching. Ay, ay, ay. Pero aquí cambia algo. But something changes here. Podemos imaginarnos, Can you imagine? mientras Bernabé está tratando de compartir con Sergio Paulo y este hombre está interrumpiendo, As Barnabas is trying to share the gospel with this man and this Bar Jesus is interrupting. empezamos a constantly. conocer a Saulo. We start getting to know Saul. Se le empieza a salir ese celo de Saulo que conocíamos de antes. That zeal that we knew about Saul before Pero ahora este celo ya no va a sacar la piedra y matar a nadie. starts boiling up, but now he's not going to murder anyone. Pero ese celo está ahí. But that zeal is still there. Y noten ustedes And let's notice el verso 9, verse 9 donde dice when it says que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. that Se it puede says that imaginar. Saul, filled with the Holy Spirit, he looked intently at Se him. pueden imaginar el fuego en los ojos de Pablo. Can you imagine the fire in Paul's eyes Mientras Bernabé trataba de hablar con Sergio Paulo, as Barnabas was trying to speak with this man, los Sergius ojos Paulus? de Pablo están puestos en este Señor Bar Jesús. Saul's eyes are fixed in this Bar Jesus man. Lo tenía aquí en medio, entre ceja y ceja, decimos en Colombia. He was, yeah, just killing him with his eyes. Ajá. Se salía el celo de Saulo. So Paul's zeal was bursting out. Pero yo sé que ustedes quieren que hablemos un poquito del nombre de Saulo. But I know you want us to speak a little bit about Saul's name. Porque de repente aquí cambia. Because all of a sudden, now his name changes. De hecho, a partir del versículo 9, In fact, starting in verse 9, nunca más volveremos a llamarlo Saulo. no longer, no other time we're going to call him Saul again. Ahora lo vamos a llamar Pablo. From now on, his name is Un Paul. momento muy interesante para hacer ese cambio. So it is a very interesting moment to change his name. Muchos se preguntan acerca del cambio de nombre, Many have questions about his change of name. porque la Biblia está llena de ejemplos del Señor cambiándole nombres a las personas. Because the word is filled with examples of the Lord changing the name to people. Y al cambiarles el nombre estaba mostrándoles un cambio de carácter y también un propósito de vida. As the Lord changed the name of these characters, he was changing their character, but also a change in their purpose of their lives. Por ejemplo, Abraham, For example, Abraham, Sara, Sarah, Jacob, que se llamó luego Israel, Jacob, who was later Israel, Simón, que se llamó Pedro también. Simon, who was later Peter. Pero en el caso de Saulo, But in the case of Saul, no hay ningún registro donde Dios le diga a Saulo, mira, quiero que te llames Pablo. there is no written evidence of the Lord speaking to him and telling him, from now on, you're going to be called Paul. Algunos ven el significado de los nombres Saulo y Pablo como una razón, tal vez. Some of them, some people see the meaning of the name Saul and Paul as a reason. Porque Saulo en el hebreo significa escogido, Because Saul in the Hebrew means chosen. Ajá. Pero Pablo en el latín But Paul in Latin y en el griego significaba pequeño. and in Greek means small. Entonces algunos piensan que eso es lo que lo motivó a él a hacer el cambio. So many people consider that is what motivated him to make the Yo change. personalmente creo que el cambio se debe a algo mucho más práctico. I personally believe that the change is because of something more practical. Era muy común It was very common que las personas que eran de una nacionalidad diferente, that people who were from a different nation, pero que se les daba una nacionalidad romana, but who were given a Roman citizenship, tuviera dos nombres.
it was common for them to have two names. Un nombre bajo cultura latina A name under the Latin culture y el nombre de su familia. and their original name. Es From muy their family. probable que Pablo sea el nombre latín de Saulo. It is very probable that Paul is the Latin name of Saul. Y ahora que Pablo va a empezar a moverse en el mundo romano And now that Paul will begin to move around the Roman world y va a tener que usar su ciudadanía romana en algún momento, and will have to use his Roman citizenship at some entonces point, él va a usar su nombre latín. then he chooses to use his Latin name. Y además And also, se da en un momento this happens at this moment donde ahora Pablo es el que va a tomar el liderazgo del grupo. when Paul is now going to take the leadership of the group. A partir de ese momento, Starting now, Bernabé, que parecía ser el llamado a ser el líder natural de la aventura misionera, Barnabas, who was apparently called to be the leader, the natural leader of this adventure, empieza a cederle el liderazgo a Pablo. begins to move aside and let Paul assume leadership Por este evento que sucede aquí. because of this event that happens here. Mientras Bernabé está tratando de compartir el evangelio As Barnabas is trying to share the gospel, y este Bar Jesús está oponiéndose y estorbando, and this man Bar Jesus is opposing and hindering, Pablo dice: disculpe un segundito, señor procónsul, ¿puedo interrumpir? Paul says, "Can you excuse me for a minute, Mr. Proconsul?" Y lleno del Espíritu Santo, And filled with Holy le Spirit, habla a Bar Jesús. he said to Bar ¿Y Jesus, qué le dice? and what does he say? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Wow. He says, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord?" Wow. Whoa, Tremendo lo que le dice Pablo. wow, that's something. Huh? Fuerte, difícil de decir. The strong words are hard to say. A muchos cristianos no les gustaría tener que decir nunca esas palabras. Many Christians would never want to say those words. De hecho, hay muchos cristianos que dicen: no, los cristianos nunca deberían decir esas palabras. In fact, there are many Christians who say, no, Christians should never speak that way. No, hay que decirlas a But veces. no, sometimes we need to use those words. La clave está The key is en que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. that Paul was filled with the Holy Spirit. Lo decíamos aquella vez cuando vimos que Pedro le llamó la atención a este hombre Simón el mago. We said that time when we studied that Peter rebuked this man, Simon, the magician. Pero la llenura del Espíritu Santo no es solamente para hacer cosas de hablar en lenguas y cantar al Señor. But being filled with the Holy Spirit is not only to speak in tongues or worship the Lord. No, la llenura del Espíritu Santo es lo que te capacita para hacer lo que Dios quiere que hagas en el momento que lo tienes que hacer. No, the filling of the Holy Spirit is what enables you to do what the Lord wants you to do at the time He wants you to El do it. Espíritu Santo te da la valentía, la claridad acerca de lo que está sucediendo y cómo debes actuar. The Holy Spirit gives you the courage and the clarity of what you have to do and how you have to act. Y en ese momento, mientras Bernabé está tratando de compartir el Evangelio, Pablo sabe: esto es lo que hay que hacer. And at this moment, when Barnabas is trying to share the gospel with this man, Paul knows this is what God wants me to do. Noten ustedes aquí, Notice here, él le dice: estás trastornando los caminos rectos del Señor. he says, you are making crooked the straight paths of the Lord. Y ustedes saben, Pablo entiende lo que significa eso. And you know, Paul understands what it means. Él what this mismo means. experimentó. He himself experienced. ¿Se acuerdan cuando él estaba estorbando los caminos del Señor? ¿Qué le pasó? Do you remember when he was hindering the works of the Lord? What happened to him? Se quedó ciego. He became blind. Por eso él sabe lo que está diciendo ahí. And so that's what he knows what he's saying there. Y por eso le dice: And that's why he tells him, estás trastornando los caminos del Señor. you're making crooked the straight paths of the Lord. Entonces lo que te va a pasar es lo siguiente. So then what's going to happen to you is this. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. And now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. And immediately mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Pablo entendía Paul understood que oponerse a los caminos del Señor era algo grave. that opposing the way of the Lord was a very bad thing. Noten ustedes esto, Let's notice this. verso 11.
Verse 11. He aquí la mano del Señor está contra ti. It says, "Behold, the hand of the Lord is upon you." ¿A qué se refiere esa frase, la mano del Señor? What does that phrase mean, the hand of the Lord? ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 11, 21? Do you remember in chapter 11, verse Cuando 21, los primeros judíos empezaron a predicar a los gentiles en Antioquía, when the first Jews began to teach the Gentiles in Antioch? está en la misma frase. This is the same phrase. La mano del Señor estaba con ellos. It said that the hand of the Lord was with them. ¿A qué se refiere la mano del Señor entonces? So then, what does the hand of the Lord mean? Se refiere a Dios llevando el evangelio para salvar gente. It means God bringing the gospel to save people. Lo grave que es oponerse a eso. The very grave, bad thing it is to oppose. Y Pablo lo this. entendía, él lo había experimentado en sí mismo. And Paul understood this. He had experienced it himself. Él había entendido lo que significaba estar en contra de la mano del Señor. He understood what it meant to be against the hand of the Lord. Pero ahora él estaba siendo respaldado por la mano del Señor. But now he was being backed by the hand of the Lord. Algunos creen que la sentencia contra este Elimas fue muy fuerte. Many think that this sentence against this man Elymas was Pero too strong. Notemos que no. But let's notice that it wasn't, ¿Y por qué sucede? and why it happened. Uno, este hombre era judío, conocía la ley de Moisés. First, this man was a Jew. He knew the law. Era un falso profeta, He was a false era prophet. un engañador. He was a deceiver. Según la ley debía morir apedreado. According to the law, he had to be stoned to death. Entonces desde hace rato se la estaba buscando. So he had been looking for it for a while. Era un falso profeta. He was a false prophet. Dos, Two, estaba siendo un instrumento del diablo para estorbar la salvación de Sergio Paulo. he was being an instrument of the devil to hinder Sergius Paulus' salvation. Y estaba consciente de lo que estaba haciendo. And he knew that he was doing it. Era lo que debía hacerse en ese momento. What Paul did was what was necessary. ¿Por qué sabemos esto? How do we know this? Verso 12. Verse 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. Bernabé era un hombre de gracia, de exhortación, de ánimo. Barnabas was a man of grace, exhortation, encouragement. Seguramente su predicación era excelente, Surely his preaching was excellent. pero Pablo notó en ese momento lo que debía hacerse. But Paul noticed at that moment what had to be Y done. con la llenura del Espíritu Santo And filled with the Holy Spirit, actuó. he acted upon Y it. eso fue lo que transformó la situación. And that was what transformed this situation. Noten ustedes que Sergio Paulo no se convierte por el milagro. Notice that Sergius Paulus is not converted because of the miracle. No, está maravillado de la doctrina. It says he was astonished at the teaching. Pero como vio el poder de Dios respaldando esa doctrina But since he saw the power of God backing up that y doctrine desenmascarando a la oscuridad que había ahí, and unmasking this darkness that was present there, eso fue lo que lo convenció a él. that was what made him believe. Creo que eso es a lo que Pablo se refiere cuando en Corintios dice que llegó a ellos con demostración de espíritu y poder. I believe that's what Paul is talking about when he tells the Corinthians that he came to them with a demonstration of spirit and power. El mensaje del Evangelio The message of the y el gospel poder del Espíritu transformando vidas. and the power of the Spirit transforming Qué lives. gran aventura de fe para empezar. What a great adventure of faith to begin. ¿Cuántas enseñanzas prácticas para nosotros como creyentes? How many practical teachings for us as believers? Vimos varias, We saw many. pero sobre todo, But above all, quisiera que fuéramos exhortados a salir y predicar el Evangelio. I wish that we can be encouraged to go out and preach the gospel. ¿Notaron ustedes el contraste? Did you notice the contrast? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo Paul was filled with the Spirit, y el mago estaba lleno de toda maldad y engaño. and this magician was filled with every darkness and deceit. El mundo está lleno de toda maldad y engaño y está actuando sin parar
The world is filled with this deceit and evil, and it's acting and it's not stopping. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que ser llena del Espíritu y empezar a actuar también. Brothers and sisters, the church of Christ has to be filled with the Spirit and start acting. Muchas veces estamos solamente deseando que pasen cosas y tal vez tenemos un lindo corazón para el Señor. Many times we are wishing things would happen, and maybe we have a beautiful heart for the Lord. ¿Verdad? Pero y vemos al mundo hablar engaño, maldad por este lado. And we see the world teaching and speaking evil on this Y side. nosotros nos quedamos como que, ay, bueno, mira, pues, ay, mira todo lo que está pasando y ojalá cambiaran las cosas. And we sometimes just go like, oh man, look at all these things that are happening. I wish it would all change. Pero a veces tenemos que decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. But sometimes we need to tell the Lord, Lord, fill me with your Spirit. Ayúdame a ver con los ojos que estaba viendo Pablo en ese momento. Help me to see with the eyes that Paul was seeing at that moment. Y siendo guiado por ti, Señor, ayúdame a actuar. And filled with the Holy Spirit and guided by you, Lord, show me how to act. No estoy diciendo que tenemos que empezar a llamar hijos del diablo a todo el mundo. I'm not saying that we have to start calling sons of the devil everyone. No, es actuar. Bueno, Señor, lléname y ayúdame a ver con tus ojos y actuar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en este But let's momento? pray, Lord, help me, teach me, show me what I have to do at this moment. Mientras estamos hablando el mensaje del Evangelio, el diablo va a seguir estorbando, engañando y molestando. As long as we continue sharing the gospel and teaching and speaking on behalf of God, the devil is going to continue to be in the midst and trying to hinder. And Pidámosle la llenura del Espíritu Santo para actuar también como iglesia. No nos podemos seguir estando pasivos. let's ask the Lord to fill us with His Spirit so we can act as a church and we can stop being so passive about Pero it. es esencial But it is que no essential lo hagamos en nuestras emociones. that we don't do it under the control of our emotions, Mientras adoramos y servimos al Señor, but it must be done as we worship and serve the Lord, pedimos su dirección as we ask for His guidance, y dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos mueva. and we allow the Holy Spirit to be the one to move us. Fue el Espíritu Santo el que llamó a los creyentes a salir. It was the Holy Spirit who called the believers to go out. Fue el Espíritu Santo el que los envió al lugar a donde tenían que ir. It was the Holy Spirit who sent them to this place that they had to go. Fue el Espíritu Santo el que los llenó y los capacitó para actuar como debían actuar. And it was the Holy Spirit who filled them and enabled them to act or to do what they were called to do. Mis hermanos, My brothers no and seamos como la sisters, iglesia de Jerusalén, let's not be like the church in Jerusalem, cómoda esperando que el Mesías venga a restaurar la nación. comfortable just waiting for the Messiah to come and restore the nation. Seamos como la iglesia de Antioquía, Let's be like the church in Antioch, listos para salir a la obra de reconciliación de Dios con el mundo. ready to go out and carry out the work of reconciliation of God with the world, Guiados por el Espíritu Santo. led by the Holy Spirit. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we thank you por tu palabra. because of your word. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Fill us with your Holy Spirit, Ayúdanos a Lord. ser sensibles a tu voz. Help us to listen to your ¿A voice, qué nos estás llamando? that you can show us what you're calling us to. ¿A dónde nos estás guiando? Where are you leading us to? ¿Qué quieres que hagamos? What do you want us to do? Llénanos. Lead us. Espíritu Santo, Holy Spirit, guía tu iglesia. lead your church. Es tu iglesia. It is your church. Perdónanos por nuestra comodidad. Lord, forgive us for becoming comfortable Mientras que el mundo está actuando sin parar. as the world keeps acting without change, Mientras que la oscuridad sigue llenando este mundo. as darkness continues to fill this Que world, la iglesia se llene de tu espíritu. that we as a church can be filled with your Y Spirit seamos lo que tú quieres que seamos. and be what you want us to be. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We pray this in the name of Jesus. Amen. Dios los bendiga, mis hermanos. God bless you. Estamos en contacto, We'll continue in touch. orando unos por Let's otros. pray for one another. Oremos por nuestros hermanos que están enfermos. Let's pray for our brothers and sisters who are Sostengámoslos sick. en oración. Let's hold them up in prayer. Y nos despedimos por ahora. And we say goodbye for now. Dios los bendiga a todos. God bless you all. Bendiciones. Blessings.